Mi esposo, Javier, me dijo, tu embarazo me da asco. Deja de hablar de eso. Su reacción cuando me tomé sus palabras al pie de la letra no tuvo precio. Habíamos intentado tener un bebé durante años, así que cuando finalmente quedé embarazada, pensé que Javier estaría tan emocionado como yo. Pero nunca pareció interesado en nombres para el bebé o en los planes para la habitación infantil. Y cuando las náuseas matutinas me golpearon con fuerza y mencioné que sentía náuseas en el desayuno, él golpeó su taza de café contra la mesa. Deja de hablar de cosas asquerosas mientras estoy comiendo, gritó. Estoy harto de oír hablar de tus estúpidos síntomas de embarazo. Te has vuelto aburrida y desagradable, y de lo único que hablas es de que estás embarazada. Simplemente, deja de hablar de ello por completo. Lo miré en estado de shock. 8 años de matrimonio y 3 años de tratamientos de fertilidad, y esta era su respuesta al bebé que supuestamente habíamos deseado juntos. Dejé mis galletas y dije, de acuerdo, no volveré a mencionar el embarazo. Javier pareció aliviado y volvió a mirar su teléfono. Cuando empecé a quedarme en casa de mis padres la mayoría de las noches debido a las aversiones a los olores, Javier inicialmente disfrutó de la paz, pero después de una semana, comenzó a enviarme mensajes de texto, ¿cuándo vuelves a casa? Cuando simplemente respondí, pronto, sus mensajes se volvieron frenéticos. ¿Pasa algo? Háblame. Pero no lo hice. Él me había pedido específicamente que no lo hiciera. Los vecinos se dieron cuenta y comenzaron a preguntarle a Javier si estábamos separados. Él tenía que seguir explicando que solo estaba visitando a mi familia, pero nadie le creía. Pronto, todos en nuestra calle susurraban sobre cómo Javier había ahuyentado a su esposa embarazada. Para la tercera semana, Javier aparecía en la puerta de mis padres. Solo dime qué está pasando, suplicaba a través de la puerta. Necesito saber. Mi padre le decía que estaba descansando y que no podía hablar de eso. Mi hermana, Carla, me organizó un baby shower en el club de campo durante el torneo de golf de la empresa de Javier. La esposa de su jefe estaba en la fiesta y preguntó dónde estaba Javier. Cuando mi hermana le explicó que él me había dicho que dejara de hablar del embarazo, ella se lo contó inmediatamente a su marido. El jefe de Javier lo confrontó en el 9º hoyo sobre qué clase de hombre le dice a su esposa embarazada que es desagradable. Javier tuvo que terminar los 18 hoyos mientras todos lo miraban con desprecio. Los regalos del baby shower incluían un cochecito de la propia madre de Javier, quien se había enterado de la fiesta por mi madre en lugar de por su hijo. Para entonces, Javier me llamaba a diario, dejando mensajes de voz. Por favor, solo dame noticias. Lo siento. Vale, no quise decirlo así. Háblame de las citas, del bebé, de cualquier cosa. Su madre lo confrontó en la cena del domingo, llorando sobre cómo había fracasado como madre. Sus tíos y tías le dijeron lo decepcionados que estaban, y su abuela de hecho lo desheredó ese mismo día. Cuando entré en trabajo de parto prematuro a las 34 semanas, pasé 3 días en el hospital en reposo absoluto. Mi padre llamó a la oficina de Javier para avisar, y la secretaria de Javier se horrorizó de que él no lo hubiera mencionado. Javier irrumpió en mi habitación del hospital, temblando. ¿Por qué no me llamaste? Esto es serio. Simplemente lo miré y no dije nada sobre el embarazo. Me tomó la mano, con lágrimas en los ojos. Por favor, te lo ruego. Háblame de nuestro bebé. Me di la vuelta. Recursos Humanos lo llamó para preguntarle si necesitaba tiempo libre por la emergencia médica de su esposa, de la que todos, excepto él, parecían estar al tanto. La amenaza de parto prematuro significaba reposo absoluto en cama, algo que Javier descubrió solo cuando llegó a casa y encontró una cama de hospital en nuestra sala de estar. Se quedó paralizado en la puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Está bien el bebé? Cuando solo asentí sin explicar, golpeó la pared. Háblame del embarazo. Me retracto. Los repartidores les habían contado a todos nuestros vecinos sobre la pobre mujer embarazada cuyo esposo nunca estaba en casa, y la gente comenzó a dejar notas desagradables en su coche. Mi madre publicó actualizaciones en Facebook que se hicieron virales en nuestra comunidad porque escribió sobre ser el único sistema de apoyo para su hija, ya que a su esposo le parece asqueroso el embarazo. Javier creó múltiples cuentas falsas para intentar comentar. Esa no es toda la historia. Ella no quiere hablar conmigo. Me disculpé. El padrino de nuestra boda escribió públicamente que se arrepentía de haber apoyado a semejante basura. Su hermano se convirtió en el padrino del bebé y me acompañó a todas las citas. Javier nos siguió a una cita, esperando en el estacionamiento con flores, pero pasé a su lado en silencio. Cuando rompí aguas a las 2 de la mañana, a las 37 semanas, me fui silenciosamente con mi madre. Javier se despertó a su hora habitual, fue a trabajar y pasó el día en reuniones. Solo se enteró de que había dado a luz cuando la cámara de nuestro timbre le envió una notificación de mi hermana llegando con globos que decían, «Es una niña». Me llamó frenéticamente y contesté en altavoz, rodeada de enfermeras. «¿Por qué no me dijiste que estabas de parto?», gritó, y yo respondí con calma, «Dijiste, deja de hablar del embarazo». Así que lo hice. Todas las enfermeras se quedaron boquiabiertas y una de ellas dijo, «Dios mío, qué monstruo». Javier corrió al hospital, pero tuvo que pasar junto al personal médico que había escuchado lo que dijo, todos mirándolo con disgusto. Cuando irrumpió en mi habitación, estaba calculador, no enojado. Sacó su teléfono y me mostró una grabación.
Menos mal que te tengo grabada diciendo que me apartaste deliberadamente del nacimiento de mi hija, dijo. Mi abogado dice que eso es alienación parental. Lo miré horrorizada mientras él sonreía por primera vez en meses. Ahora, dijo, hablemos de la custodia. Miré a Valentina, la bebé por la que había rezado y sufrido durante 3 años, y me di cuenta de que podría perderla a manos del hombre que ni siquiera podía soportar oír que existía. Todo mi cuerpo se quedó frío, mirando su rostro sonriente mientras mi madre me arrebataba a Valentina de los brazos y retrocedía hacia una esquina de la habitación. Las enfermeras, que habían estado revisando mis signos vitales, se congelaron, y una de ellas alcanzó el botón de llamada, mientras que otra se interpuso entre Javier y la cama. El abogado de Javier entró detrás de él con un maletín de cuero y sacó una gruesa pila de papeles que colocó en mi mesita de noche. Me dijo que eran papeles de custodia de emergencia y que tenía 7 días para responder antes de la audiencia donde demostrarían que deliberadamente le negué a Javier sus derechos parentales. Mis manos temblaban mientras miraba los papeles que afirmaban que había puesto en peligro a Valentina al no informarle a su padre sobre el nacimiento. Javier se quedó allí, grabando todo con su teléfono mientras su abogado explicaba cómo mi admisión probaba la alienación parental y que ningún juez me permitiría mantener la custodia principal después de lo que había hecho. Mi hermana agarró su teléfono y comenzó a buscar en sus contactos mientras hablaba rápidamente con alguien sobre la necesidad de un abogado de familia de emergencia. Mi madre todavía sostenía a Valentina con fuerza y se negó a moverse cuando Javier se acercó a ellas, diciendo que quería sostener a su hija. La enfermera que había presionado el botón de llamada le dijo a Javier que tenía que irse porque el horario de visitas había terminado y yo todavía me estaba recuperando del parto. El abogado de Javier dijo que tenían todo el derecho de estar allí, pero aparecieron 2 guardias de seguridad y les dijeron a ambos que se fueran de inmediato o llamarían a la policía. Javier me señaló y dijo que esto no había terminado y que me vería en el tribunal antes de salir con su abogado siguiéndolo. Mi hermana colgó y dijo que una amiga suya de la universidad conocía a una increíble abogada de familia llamada Isabel Ferrer que podría reunirse con nosotros mañana en casa de mis padres. Esa tarde, después de que me dieran el alta del hospital, me senté en la sala de estar de mis padres sosteniendo a Valentina mientras Isabel extendía la grabación de Javier y los papeles de la custodia sobre la mesa de café. Escuchó la grabación 3 veces y luego me miró con una pequeña sonrisa, diciendo, el contexto lo es todo en el tribunal de familia. Explicó que una sola declaración grabada no anularía meses de comportamiento documentado que demostraba por qué guardé silencio sobre el embarazo. Isabel sacó un bloc de notas legal amarillo y comenzó a escribir todo lo que necesitaríamos para nuestra defensa, empezando por cada uno de los mensajes de texto que Javier me envió durante el embarazo. Quería copias de sus mensajes de voz rogándome que hablara sobre el bebé después de haberme dicho que parara. Capturas de pantalla de las publicaciones de mi madre en Facebook sobre ser mi único apoyo y declaraciones de todos los que presenciaron los comentarios originales de Javier. Mi hermana ya había comenzado una carpeta en su computadora portátil con capturas de pantalla de las cuentas falsas de Javier comentando en redes sociales y sus mensajes frenéticos preguntando cuándo volvería a casa. Isabel pasó 3 horas documentando cada detalle de los últimos meses, incluido el baby shower en el club de campo al que Javier faltó y el hecho de que su madre me regalara el cochecito. Tomó nota sobre el jefe de Javier confrontándolo en el golf y su abuela desheredándolo después de esa cena dominical. 2 días después, Isabel llamó para advertirme que Javier había presentado una moción alegando que tenía depresión posparto y no estaba mentalmente apta para cuidar de Valentina. Dijo que iba a jugar sucio y que debíamos estar preparadas para cualquier cosa, incluidas acusaciones falsas y hechos tergiversados. Mi padre llegó a casa del trabajo esa semana furioso porque se había encontrado con un colega de Javier en la ferretería que le preguntó si era cierto que yo había secuestrado al bebé. Javier le había estado diciendo a todo el mundo en su oficina que no le dejaba ver a su hija y que la había robado del hospital sin avisarle. Las mentiras se estaban extendiendo por toda su empresa, y la gente que no conocía la historia real empezaba a sentir lástima por él. Isabel presentó nuestra respuesta ante el tribunal el lunes siguiente, incluyendo declaraciones juradas de 3 enfermeras que presenciaron el comportamiento de Javier en la habitación del hospital. También solicitó las grabaciones de la cámara del timbre de nuestra casa, que mostraban que Javier rara vez volvía a casa durante todo mi embarazo, excepto para coger ropa o comida. Las imágenes lo mostraban saliendo temprano cada mañana y regresando después de la medianoche la mayoría de las noches mientras yo estaba sola en reposo absoluto. Incluimos la factura de la empresa de reparto que demostraba que habían instalado la cama de hospital mientras Javier estaba en el trabajo y que él ni siquiera lo sabía. Ese jueves, sonó mi teléfono y la madre de Javier estaba llorando tan fuerte que al principio apenas podía entenderla. No paraba de decir que no tenía idea de lo que Javier me había dicho realmente sobre que el embarazo era asqueroso y aburrido. Le había creído cuando él dijo que yo estaba hormonal y dramática, pero ahora sabía la verdad después de hablar con mi madre. Se ofreció a testificar a mi favor sobre el comportamiento de Javier y dijo que ya había escrito una declaración sobre el baby shower y como Javier nunca se lo había contado. Isabel se sorprendió cuando se lo dije, porque tener a la propia madre de Javier de nuestro lado sería un gran impulso para el caso de custodia. 2 semanas después del nacimiento de Valentina, fuimos a su revisión y la pediatra notó lo cansada y estresada que me veía.
Me preguntó qué pasaba y le expliqué la batalla por la custodia y las amenazas de Javier de quitarme a Valentina. La doctora examinó a Valentina minuciosamente y luego se sentó frente a su computadora, escribiendo durante 10 minutos seguidos. Imprimió una carta detallada en la que afirmaba que Valentina estaba prosperando bajo mi cuidado, ganando peso perfectamente y sin mostrar signos de negligencia o daño. Me entregó copias para mi abogada y dijo que testificaría si era necesario sobre la perfecta salud de Valentina bajo mi cuidado. Esa noche, mientras amamantaba a Valentina, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones de Facebook. Javier había publicado en 3 grupos diferentes de derechos de los padres sobre cómo su ex le estaba impidiendo ver a su hija recién nacida. Escribió que se había perdido sus primeras semanas porque me negué a dejarle visitarla y que el sistema judicial de familia estaba roto. En una hora, recibí docenas de mensajes furiosos de extraños llamándome todos los nombres que puedas imaginar. Hombres que nunca había conocido me enviaban amenazas sobre lo que les pasa a las mujeres que les roban los hijos a sus padres. Mi hermana hizo capturas de pantalla de todo mientras yo bloqueaba una cuenta tras otra, pero seguían llegando. La publicación de Javier se había compartido más de 200 veces por la mañana y los mensajes empeoraron. Alguien encontró mi LinkedIn y publicó mi información laboral en los comentarios. Otra persona publicó fotos de la casa de mis padres desde Google Street View, diciendo que ahí es donde estaba escondiendo al bebé. Isabel solicitó una orden de alejamiento de emergencia ese mismo día, adjuntando todas las capturas de pantalla y mensajes. La jueza leyó solo las primeras páginas antes de levantar la vista con una expresión de asco en su rostro. Otorgó la orden temporal de inmediato y dijo que Javier debía mantenerse a 150 metros de distancia hasta nuestra audiencia de custodia. También le ordenó que eliminara todas las publicaciones en redes sociales sobre mí o Valentina en 24 horas. Mi hermana pasó toda la semana siguiente creando la cronología más detallada que jamás había visto. Había revisado el Facebook de Javier desde que anunciamos el embarazo, tras 3 años intentándolo. Sus primeras publicaciones eran sobre ser un futuro papá y lo emocionado que estaba. Luego, mostró mes a mes cómo cambiaban sus publicaciones. Para mi segundo trimestre, ya no mencionaba el embarazo en absoluto. Durante mi tercer trimestre, cuando estaba enorme e incómoda, él publicaba fotos desde bares y campos de golf. Encontró publicaciones donde amigos preguntaban por el bebé y él los ignoraba o daba respuestas vagas. El contraste era impactante cuando se presentaba cronológicamente. Lo imprimió todo a color y lo organizó en una carpeta con pestañas para cada mes. Isabel dijo que era la mejor evidencia que había visto para demostrar la completa desconexión de Javier con el embarazo. El abogado de Javier presentó una moción la semana siguiente exigiendo todos mis registros médicos. Afirmó que necesitaban verificar mi estado mental y si era apta para cuidar de Valentina. La moción decía que podría tener psicosis posparto y ser un peligro para la bebé. Isabel se opuso enérgicamente, diciendo que era una expedición de pesca y acoso. La jueza programó una audiencia solo sobre este tema. En la audiencia, el abogado de Javier argumentó que tenían derecho a saber si yo era mentalmente estable. Isabel respondió que ya había proporcionado la carta de la pediatra que demostraba que Valentina estaba prosperando. La jueza tomó una decisión intermedia y dijo que solo podían acceder a mis registros posparto, desde el nacimiento de Valentina. Nada de durante el embarazo o antes. Isabel me programó inmediatamente una cita con una terapeuta esa semana para adelantarse a cualquier plan de Javier. La terapeuta fue recomendada por Isabel como alguien que había testificado antes en casos de custodia. Pasé 3 sesiones contándole todo, desde los tratamientos de fertilidad hasta la crueldad de Javier y la situación actual. Tomó notas detalladas y realizó algunas evaluaciones estándar. Su informe indicaba claramente que estaba lidiando con estrés situacional debido a la batalla por la custodia, pero no mostraba signos de depresión u otros problemas de salud mental. Escribió que mis reacciones eran completamente normales para alguien que enfrenta amenazas legales y acoso. Documentó que estaba creando un buen vínculo con Valentina y satisfaciendo todas sus necesidades. 2 días después, mi teléfono sonó desde un número que no reconocí. Era el hermano de Javier, y sonaba molesto. Dijo que Javier lo había llamado la noche anterior, pidiéndole que firmara una declaración. Javier quería que dijera que me había visto negándole a Javier ver a Valentina en el hospital. Su hermano dijo que Javier le ofreció $5,000 por mentir. Se negó y le dijo a Javier que era un asco por siquiera pedirlo. El hermano de Javier dijo que, en cambio, testificaría a mi favor sobre cómo actuó realmente Javier durante el embarazo. Dijo que Javier se había quejado constantemente de lo asqueroso que era el embarazo y de cómo yo me había puesto gorda y aburrida. Isabel lo añadió a nuestra lista de testigos de inmediato. Ese fin de semana, Isabel llamó con noticias del investigador privado que había contratado. Javier había estado viviendo con una mujer de su oficina desde el día en que nació Valentina. El investigador tenía fotos de Javier llevando cajas al apartamento de ella y su coche en la entrada de ella todas las noches. Habían sido vistos en restaurantes juntos y ella llevaba un collar que Javier le compró con nuestra tarjeta de crédito. El investigador siguió indagando y encontró algo peor. Descubrió que Javier le había estado diciendo a esta mujer durante meses que planeaba divorciarse de mí.
El investigador encontró sus mensajes de texto a través de un amigo en común que estaba asqueado por el comportamiento de Javier. Los mensajes se remontaban a cuando yo estaba en reposo en cama. Javier se quejaba de estar atrapado con una esposa embarazada y de cómo no podía esperar a ser libre. Había fotos de ellos en un asador la noche que estuve en el hospital con trabajo de parto prematuro. Otra foto los mostraba besándose en su coche mientras yo estaba en casa en reposo absoluto. La mujer había publicado en Instagram sobre su nuevo hombre con fotos de Javier mientras yo estaba de 8 meses de embarazo. Isabel dijo que esta evidencia destruiría cualquier afirmación de Javier de ser un padre devoto. A la mañana siguiente, la abuela de Javier llamó directamente a la oficina de Isabel. Había conseguido el número a través de mi madre y quería ayudar. Se ofreció a escribir una declaración jurada sobre la cena familiar donde desheredó a Javier. Describió cómo Javier no había mostrado remordimiento cuando la familia lo confrontó. Dijo que, de hecho, me había culpado a mí por hacerlo quedar mal al no hablar del embarazo. Escribió que Javier dijo que yo estaba siendo dramática y vengativa. Su abuela incluyó detalles sobre cómo Javier se había reído cuando su tía sugirió que se disculpara. Dijo que nunca había estado más decepcionada de su nieto. 3 semanas antes de nuestra audiencia de custodia, hubo una conferencia previa al juicio con ambos abogados y la jueza. El abogado de Javier intentó negociar visitas inmediatas sin supervisión, diciendo que Javier merecía crear un vínculo con su hija. Isabel lo rechazó rápidamente, presentando evidencia de la violación de la orden de alejamiento cuando Javier no eliminó todas las publicaciones en redes sociales. Le mostró a la jueza fotos de Javier con su novia y argumentó que había riesgo de fuga. Dijo que ya había demostrado que mentiría y manipularía para conseguir lo que quería. La jueza acordó mantener solo las visitas supervisadas hasta la audiencia completa. 2 días después, la esposa del jefe de Javier llamó a Isabel con más información. Había escrito todo lo del baby shower, incluido como la propia madre de Javier no sabía nada al respecto. Dijo que la madre de Javier lloró cuando se enteró porque Javier nunca le habló de la fiesta. La declaración mostraba a Javier completamente desconectado del embarazo, y que su propia familia ni siquiera sabía cosas básicas. Isabel lo agregó a nuestra creciente pila de evidencia. Esa misma tarde, mi banco llamó por una actividad inusual en nuestra cuenta conjunta. Inicié sesión y vi que Javier lo había vaciado todo el día después del nacimiento de Valentina. $23,000 desaparecidos mientras yo todavía me recuperaba en el hospital. El banco me mostró el comprobante de retiro con la firma de Javier, y el cajero recordaba que él dijo que lo necesitaba para una emergencia familiar. Isabel presentó cargos por abuso financiero de inmediato y consiguió congelar las cuentas personales de Javier. Dijo que esto mostraba sus verdaderas prioridades y que la jueza vería a través de cualquier acto de padre devoto. La mañana siguiente comenzó con golpes en la puerta de mis padres. Una mujer que nunca había visto antes gritaba que estaba impidiendo que Javier viera a su bebé. Mi padre miró por la mirilla y le dijo que se fuera, pero ella siguió gritando sobre los derechos de los padres y que yo era una madre terrible. Dijo que Javier amaba a su hija y que yo estaba siendo vengativa. Mi padre llamó a la policía mientras mi madre llevaba a Valentina arriba. La policía llegó rápido y la mujer intentó explicar que solo estaba preocupada por Javier. Los oficiales le pidieron su nombre y lo buscaron en su sistema. Resultó que ya tenía una orden de alejamiento del caso de custodia que decía que no podía acercarse a mí ni a mi familia. La arrestaron allí mismo, en el porche, mientras los vecinos miraban desde sus ventanas. Siguió gritando el nombre de Javier mientras la metían en el coche patrulla. Más tarde, descubrimos que esta era la mujer con la que Javier había estado viviendo desde que nació Valentina. El arresto salió en las noticias de las 6 esa noche. El reportero estaba fuera de la casa de mis padres hablando de una disputa por la custodia que había llevado a un arresto. No usaron nombres, pero todos en el pueblo sabían que se trataba de Javier. Sus compañeros de trabajo lo vieron y comenzaron a atar cabos sobre todas sus mentiras. Al día siguiente, su empresa lo llamó y lo suspendió mientras investigaban. El abogado de Javier se presentó en el juzgado tratando de retirarse del caso. Le dijo a la jueza que no podía representar a alguien que le mentía constantemente. La jueza miró el calendario y dijo que estaban demasiado cerca del juicio para un cambio de abogado. Le dijo que estaba atrapado y que tenía que llevarlo hasta el final. El abogado de Javier parecía enfermo mientras volvía a sentarse. A Isabel le encantó esto porque significaba que el propio abogado de Javier ya no le creía. Programamos las declaraciones para la semana siguiente e Isabel comenzó con la secretaria de Javier. Entró con aspecto nervioso pero respondió a todo con honestidad. Dijo que Javier nunca mencionó el embarazo en el trabajo y que cuando ella le dijo que yo estaba de parto, él pareció confundido. Pensó que llevábamos meses separados porque Javier nunca habló de un bebé en camino. Recordaba que él salía temprano del trabajo a veces, pero siempre era para ir al golf, nunca para citas médicas. Isabel consiguió que firmara una declaración jurada sobre todo. El club de campo envió sus registros sin que siquiera solicitáramos una orden judicial. Mostraban a Javier en cada uno de los partidos de golf durante todo mi embarazo. Ni una sola ausencia para ninguna cita prenatal.
Los registros tenían su firma en las tarjetas de puntuación y en las cuentas del bar durante 9 meses seguidos. Isabel lo comparó con mis registros médicos, que mostraban 32 citas a las que Javier nunca asistió. El patrón era claro y la jueza lo vería. Mi madre vino al tribunal para una audiencia previa sobre las pruebas. Testificó sobre nuestros 3 años intentando tener un bebé y lo feliz que parecía Javier al principio. Describió cómo cambió por completo una vez que empecé a mostrar el embarazo. Dijo que pasó de estar emocionado a asqueado casi de la noche a la mañana. La jueza tomó notas mientras mi madre hablaba de cómo Javier me evitaba y se negaba a tocar mi vientre. Mencionó cómo ni siquiera quería mirar las ecografías. Javier se sentó allí, negando con la cabeza, pero la jueza lo vio todo. Javier intentó su gran jugada en la siguiente audiencia sacando a relucir la grabación del hospital. Su abogado reprodujo la parte donde yo decía que lo había apartado del nacimiento a propósito. Javier parecía satisfecho hasta que Isabel se levantó con su computadora portátil. Ella reprodujo la grabación completa, incluyendo a Javier amenazándome y hablando de la custodia antes siquiera de preguntar por Valentina. El rostro de la jueza se endureció con cada palabra. Escuchó su tono calculado y cómo le importaba más la ventaja legal que su hija recién nacida. Cuando terminó, miró a Javier con evidente disgusto. Isabel presentó nuestro paquete final de pruebas que demostraba que Javier nunca compró nada para el bebé. Ni cuna, ni ropa, ni pañales, nada. Los extractos de su tarjeta de crédito mostraban restaurantes y golf, pero ni una sola tienda para bebés. Teníamos recibos de todo lo que compré yo sola mientras Javier gastaba dinero en su novia. El investigador descubrió que le había comprado joyas la semana en que entré en trabajo de parto prematuro. La había llevado a cenas caras mientras yo estaba en reposo en cama. Cada compra demostraba sus prioridades, y ninguna de ellas incluía prepararse para Valentina. La madre de Javier subió al estrado. Miró a su hijo con lágrimas en los ojos y dijo: «Cría a un monstruo». La jueza me otorgó la custodia total. Javier obtuvo visitas supervisadas 2 veces al mes y tuvo que pagar por todo. Perdió su trabajo, su familia y su novia lo dejó. Lo último que supe es que vivía en un apartamento barato, ahogado en deudas. ¿Y yo? Tengo a Valentina. Y ella lo vale todo.